Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicáis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora. Gracias te damos, Señor, por ese privilegio, Señor Jesús, que tú nos das de poder, Padre, estar aquí, Dios mío, Señor, en tu casa, Dios mío, Señor, juntamente con mis hermanos, Señor Jesús. Bendice, Padre, cada vida, Dios mío, Señor, que está presente, Dios amado, Señor Jesús. Y bendice, Padre, cada uno de mis hermanos que no pudieron venir. Tú sabes la necesidad de ellos, Padre, pero los que estamos aquí, Dios amado, háblanos, Padre, a través de tu palabra, Señor Jesús. Úsame, Padre, como un instrumento, Dios mío, Señor, para dar a conocer esta palabra a tu pueblo, Dios amado. Señor, tú quieres hablar a tu pueblo, Dios, como dice tu palabra, Dios amado. No tenemos que tener dos pensamientos, tenemos que tener un solo pensamiento, donde, Padre, Dios mío, solo pensamos en ti todos los días de nuestra vida, Señor Jesús. Que tu Santo Espíritu, Dios amado, Señor, habla, Padre, a través de mis labios, y también que está ministrando tu pueblo mientras tu palabra está siendo predicado, Señor Jesús. Quita, Padre, pensamiento de hombre, pensamiento humano, pensamiento de este mundo, Señor Jesús. Quiero ser usado, Padre, en esta noche para poder dar a conocer tu palabra. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar su lugar. Aleluya. Así que, hermano, hoy en día el pueblo no sabe a quién Dios servir. Amén. Por eso el tema es un poco, yo creo que, a ver cómo se escucha. Dice que la vida del cristiano es como el camaleón. ¿Conocen esos animalitos? Amén. ¿Conocen? ¿Quién conoce esos animalitos? Amén. Se cambia de color. Y hay cristianos que se cambian de color, ¿verdad? Amén. Aquí son cristianos y afuera son mundanos. Amén. ¿Va que sí? Como nos habla la palabra del Señor. Por eso le dijo Elías a este pueblo: decídense pues a quién quieren servir. Yo creo que Elías les dijo: no podemos servir a dos señores. ¿Le servimos a Cristo o le servimos al diablo? Amén. Hay dos cosas que nosotros tenemos que analizar hoy en esta noche. ¿A quién estamos sirviendo? Amén. ¿Por qué la vida del cristiano es como el camaleón? Como decimos, el camaleón, dice la palabra del Señor, que se cambia de color. Ese es bíblico. Amén. Está en la Biblia. Y eso dice la Biblia que es un animal inmundo. Amén. Y eso está en Levítico capítulo 11, por ahí vamos a leer al rato. ¿Por qué el cristiano hoy en día no sabe a qué Dios sirve? Como este pueblo, Elías les preguntó, y acercando Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicáis vosotros en dos pensamientos? Así está el hombre hoy en día. No sabe a quién está sirviendo. Si a Dios o al diablo, como dice la palabra del Señor, no sabemos. Pero nosotros, gracias a Dios que nos predica la palabra del Señor, sabemos que hay un Dios que ya nos ha librado, ya nos ha rompido todas esas cadenas. Entonces nosotros servimos a un Dios vivo. Amén. Que cuando nosotros nos presentamos a Él, aunque quizá no lo vemos, pero lo sentimos su presencia. Amén. Yo cuando venimos a orar aquí, hoy cuando empezamos a orar, había una presencia de Dios aquí en esta casa, y sigue todavía esa presencia de Dios. Solo deje que usted siente esa presencia. Amén. Pero hay veces nosotros no. Hay veces nuestros pensamientos no están en la casa de Dios. Entonces, ¿a quién estamos pensando cuando nuestro pensamiento no está aquí en la casa de Dios? ¿A qué Dios estamos pensando cuando no está nuestra mente aquí en la casa de Dios?
Este pueblo, dice Elías, ¿hasta cuándo estén en dos pensamientos? Y el pueblo de Dios está así hoy en día. Está en dos pensamientos. No sabe a quién Dios está sirviendo. Hermano, Elías quiso decir al pueblo: ¿cuándo van a decidir pues a servir a Dios? Porque dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que, todos los días yo creo que tenemos que decidir servirle a Dios. Es mejor que servir al diablo, porque trae destrucción para la vida del cristiano. Amén. Muchos estamos viendo hoy en día, hermano, por qué el cristiano se va para atrás, ya no quiere seguir a Dios, porque no ha dejado todavía servir a Satanás. Todavía su corazón, por eso el pueblo estaba en dos pensamientos. Por eso cuando hablamos de Balaal, ese es de diablo, es una estatua, amén. Es hecho por los hombres. Y por eso yo creo que esos cristianos en ese tiempo, ellos servían a Dios. ¿Y por qué ahorita están sirviendo a Baal, a dioses ajenos? Amén. Y así está el pueblo hoy en día. Hay veces nosotros servimos a Dios, cuando empezamos, servimos a Dios con todo el corazón, y ya como que se nos apaga y servimos otra vez al mundo. Amén. Regresamos otra vez a servir a esos dioses. Amén. Y dice la palabra del Señor dice que el pueblo no respondió. Y así están, hay muchos cristianos hoy en día. No, si tú les preguntas, hermano, tú eres cristiano, y se quede así callado, porque no sabe a quién Dios servir, no sabe en dónde está caminando, a quién Dios está sirviendo. Pero nosotros, si nos pregunta, claro, yo soy cristiano, yo sirvo a un Dios vivo que permanece para siempre, que Él ya me cambió, ya no me transformó, ya me liberó. Amén. Ese es el Dios que nosotros servimos. Por eso, ¿por qué tomo ese tema sobre ese animalito, el camaleón? Porque como dijo nuestro hermano Chaverría, él sabe, él conoce que la vida del cristiano se cambia de color. Hay veces. ¿Por qué cambiamos de color? Porque nosotros, como ese animalito, dice, como si pasa en este blanco, se pone blanco, si pasa en este color, se pasa en ese color. Y así es el cristiano. Hay veces, cuando está en la casa de Dios, se ve, muestra una santidad, pero cuando está afuera, está como el mundano. Ya no se conoce, solo de aquí, ya de afuera no. Amén. Por eso nos cambiamos de color, nos cambiamos de personalidad. Amén. Y hay veces, hermano, estaba meditando la palabra del Señor, y de verdad hoy en día hay muchas doctrinas falsas que se han levantado, y muchos de eso hemos visitado. Amén. Hemos visitado, y hay veces cristianos que conocen la sana doctrina que nosotros hemos escuchado, como el pastor predica, y todavía nos acomodamos, especialmente con los cantos. Amén. Hay cantos que se canta que de verdad no son, ¿cómo se dice? No son espirituales. Aleluya. Son cantos que de verdad, hay cantos que son satánicos. Amén. Y el cristiano ahí está brincando, está alabando. Hermano, nos convertimos, nos cambiamos. Y en muchos lugares, yo he visitado muchos lugares, amén, con diferentes pastores, he ido con los pastores, amén. Hay veces a grabar, hay veces a grabar los prédicas, amén. Y hay veces vemos, hermano, que de verdad, y esto pasa realmente. Por eso estaba meditando yo, estaba pensando, ¿por qué esos hombres, si somos llamados de Dios? Un ejemplo, nuestro hermano pastor es llamado de Dios, le dice que predica la palabra, que predique la sana doctrina. ¿Por qué debe cambiar la palabra del Señor? ¿Por qué esos hombres hoy en día están cambiando la palabra de Dios? ¿Por qué hoy en día de verdad realmente de lo que Jesús habló, lo que Dios ha dejado,
los hombres están cambiando la palabra, están cambiando la doctrina. ¿Por qué esos hombres se cambian de color? Porque hay veces, yo he visto muchos lugares donde ellos de verdad permiten todo lo que uno quiere hacer, de verdad, hermano. Ahí no reprende el pecado, ahí tú puedes llegar como tú quieres, amén. Pero realmente, ¿por qué hacen ellos eso? ¿Usted ha pensado por qué hacen ellos eso? Porque que entre buena ofrenda, amén, que entre buenos diezmos, porque si no, hombre, no va a haber nada, amén. Ellos lo hacen, cambia de color por un interés. Si tenemos un Dios todopoderoso, Él dice la palabra del Señor, Él conoce nuestra necesidad, así como nuestro hermano pastor, Dios lo ha levantado, Él lo va a proteger, lo va a cuidar, Él lo va a sostener, amén. Él nunca le va a hacer falta nada. ¿Por qué? Porque Él se ha levantado y Él está predicando la palabra del Señor conforme de lo que está escrito en la Biblia. Yo nunca he visto a Él cuando le invita a predicar y le dice, va por la ofrenda, y no da la palabra como lo que está escrito en la Biblia. Y muchos hombres le dicen, no prediques fuerte, porque si no, se me van los diezmos, las ofrendas. Y muchos cristianos, amén, muchos pastores hoy en día hacen eso por obtener un sueldo, amén. Muchos están, amén, por un sueldo. Pero nosotros, gracias a Dios, aquí nuestro hermano pastor, él nunca agarra esos ofrendas, esos diezmos. Estamos pagando el local, este local. Ninguno de los pastores que están aquí alrededor de nosotros está pagando como estamos pagando nosotros. Amén. Por eso es necesario, hermano, que nosotros, dice la palabra del Señor, que cada día pongamos atención cuando vamos allá afuera, de qué doctrina se está enseñando en esa casa. Porque de verdad hay veces vamos, hermanos, realmente ni entendemos los cantos, las alabanzas que ellos cantan. De verdad, y nosotros hasta queremos brincar ahí, queremos gozar. Es pura emoción al cristiano, amén. Se nos entra, se nos cambia de personalidad, amén. Somos otros, nos parecemos a otros. Pero no debería ser así. Tenemos que ser como estamos cantando aquí en la casa de Dios. Así, si no entiendo, pues tengo que adorar a Dios. Amén. Yo voy para adorar a Dios, a recibir bendición, a buscar la presencia de Dios. Así hice una vez, me invitaron aquí cerca, cuando no había estado aquí, me invitó una hermana, dijo, y bueno, nosotros vamos a servir. Dijo, oh, qué bueno, dijo. Pero la hermana andaba con pantalón. ¿Cómo una mujer sirve de pantalón? Y con, ¿cómo se llama eso? Playeras, amén, con su cuello y dije yo, como un servidor, y ¿qué dirá o qué dicen ustedes que venga la hermana María así con una playera? Amén. O con pantalón. ¿Cómo se miraría? ¿Se miraría una mujer espiritual? No, una mujer del mundo, una mujer que no conoce a Dios todavía. Pero nosotros que conocemos a Dios ya somos transformados, ya somos liberados, ya eso ya se quedó. Amén, eso ya se quedó afuera. Amén. Pero lo bueno que yo no fui a ver cómo ellos cantan, cómo ellos adoran. Yo fui a buscar la presencia de Dios. Amén. Y cuando empezó la alabanza dijeron, pasen todo de los que quieren gozar, y pasaron mujeres cargando bebés y así todos, y los que estaban cantando, amén, con sus pelos rayados, pintados. Y dije yo, Dios, ¿cómo se va a derramar el Espíritu Santo? Amén. ¿Cómo vamos a hablar del Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice, cuando tú conoces el Espíritu Santo, es el que cambia al hombre, es el que transforma a la mujer. Amén. ¿Cómo yo voy a pintar mi pelo si ya son blanquitos? Ya, dele gracias a Dios, amén. Pero ellos lo hacen por, no sé, por agradar a los hombres, no por agradar a Dios. Amén. Y cuando empezó la alabanza, y una brincadera, y con sus cadenotas así, y los brincaban. Y dije yo, Señor,
El Espíritu Santo, me dice la palabra del Señor, es bien ordenado. Amén. Y si yo he visto las hermanas se gozan, se meten en la presencia de Dios, Dios te toca, pero no que, y niños cualquier, de todo clase. Amén. Y dije yo, Señor, pero ellos hablan de la sana doctrina. Ellos dicen, no, nosotros tenemos retiros. ¿Qué te enseña en los retiros? ¿Qué te enseña allá? ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? ¿Cómo tenemos que buscar el Espíritu Santo? Es lo que nos enseña allá. ¿Y por qué yo tengo que cambiar la palabra de Dios? Amén. No tenemos que cambiar, hermano. No tenemos que cambiar de color como este animalito dice que se acomoda. Donde quiera que pasa, se acomoda ese animalito. Amén. Por eso es necesario que nosotros pongamos atención, hermano. Si nosotros, Dios nos ha llamado a ser diferente que los otros, que ya no hagamos como los del otro mundo. Amén. Por eso dice el camaleón, dice que se cambia de color o se cambia de personaje. Amén. Como el cristiano, porque se adapta, dice, en cualquier doctrina de hombre y no de lo que Dios está establecido, la sana doctrina. Y muchas veces nosotros de verdad nos adaptamos a las doctrinas de esos hombres. Y como Dios, de verdad, hermano, estamos predicando la palabra del Señor ese día de lo que estoy predicando. Algún día, si Dios me llama, yo no tengo que cambiar esa palabra. Yo tengo que entregar cuenta de lo que estoy predicando, y todos los pastores, ministros, los que predican la palabra del Señor, ellos van a entregar cuenta en aquel día. Por eso ahí cuando vamos a llegar en aquel día, hermano, va a haber mucha sorpresa. Amén. Va a haber sorpresa, ahí va a haber el verdadero cómo nosotros caminamos delante de la presencia de Dios. Amén. No nos adaptemos, hermanos, en cualquier doctrina de hombre, porque dice la palabra del Señor, Dios ha establecido la sana doctrina y tenemos que caminar conforme, dice. La sana doctrina, dice, cambia de color, se vuelve liberales. Amén. Y muchos cristianos aquí hoy en día, no los que están aquí, no que. Recuerda, hermano, que eso, la palabra del Señor habla en general, porque en muchos lados nos están viendo. Espero que escuchen esa palabra y que cambie su manera de vivir, porque Cristo pronto viene a levantar esa iglesia. Y cómo estamos viviendo, cómo estamos reteniendo la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, se cambia de color, se vuelve liberales. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias así que son liberales, y muchas, dice la palabra del Señor, si hablamos de lo que cuando el hombre se cambia de color, dice la palabra del Señor, cuando es una iglesia liberal, hermano, muchos buscan una iglesia así, dice, porque allí permiten vivir a su manera y allí celebra cualquier cosa. Amén. ¿Han escuchado? Amén. Que allí en alrededor de nosotros celebran cualquier cosa, especialmente los cumpleaños. Amén. El cumpleaños del pastor, cumpleaños de la pastora, cumpleaños del líder, cumpleaños del gato, el perro, el chucho, de todo, hermano. Amén. El guajolote, de todo, hermano. Celebran ahí. De verdad, yo creo que no ha entrado en su mente usted y decir, no, se ve bonito. Mira cómo canta el Happy Birthday. Y hay veces nosotros nos invita, y también el cristiano se mete a cantar, se mete a aplaudir, se mete, y estamos cambiando de personaje ahí. Y somos de la sana doctrina. Amén. Amén. Las mañanitas, ¿se acuerda la pastora una vez cuando fuimos allá? Nos invitaron, ¿verdad que sí se ve bonito los niños con sus frutitas? Amén. No dijo usted, cómo me gustaría que me hicieran así los niños un día. Va que sí se ve bonito. O el cristiano como que se emociona, se le olvida que es cristiano y dice, oh, mira, qué bonito, qué pastel, qué comida. Hasta doble pastel.
Amén, pedimos. Que sí, se ve bonito. Pero realmente, ¿qué doctrina están llevando a esa gente? Están cambiando la doctrina de lo que Dios ha dejado. Y antes no eran así. Cuando yo conocí a esa iglesia, no eran así. Ellos tenían vigilia los viernes. Ellos tenían ayuno los fines de semana. Pero eso se le olvidó, se quedó, se apagó. ¿Por qué se apaga? ¿Por qué se cambia el hombre de color? ¿Por qué se cambia el hombre de personaje? Amén. Si estamos en la sana doctrina, sigamos la sana doctrina. Amén. Y aunque no nos gusta, pero tenemos que seguir la sana doctrina que Cristo ha dejado. ¿Va que sí se ve bonito? ¿Va que sí? Una quinceañera ahí con chaverría ahí agarrando el vestido. Amén. ¿Va que sí? Lleno de balones morado, rojo, negro. Porque ahí de todo. Aquí se ve bonito, ahí afuera. Amén, todo lleno. ¿Qué dirá la gente? Oh, no, esta gente ya son iglesias liberales. Ya se hacen de todos. No que son de sana doctrina, pues. No que Carlos Amaya predica fuerte, pues. ¿Por qué hoy cambió la palabra del Señor? ¿Por qué el líder que, está bien, yo tengo tiempo para soplar esos balones? Hasta la diaconisa le ponemos a soplar vejillas. Amén. Es lo que hoy se hace hoy en día. Amén. Nos cambiamos de color, nos cambiamos como ese animalito, nos adaptamos de lo que se hace. Amén. Así, hermanos, hay que tener cuidado de lo que nosotros hacemos. Especialmente hay que tener cuidado como nosotros caminamos delante de la presencia de Dios. Amén. No hagamos de lo que otro hace, como dice nuestra hermana. ¿Qué más celebran ahí? Hoy que viene, dijo nuestro hermano pastor, aquel día, el Halloween. Amén, ya van a vestir de pastor de rojo, dijo él. ¿Y la pastora de qué color van a vestir? Los diáconos. La diaconisa, ¿de qué color? Y dice la palabra del Señor que este Halloween que van a celebrar, dice que son donde hacen ellos holocausto a Satanás, donde ellos ofrecen sacrificio a Satanás. ¿Y el cristiano? Metido. Mijito, vamos a recoger candy, dulce. No es nada. Amén. Se está cambiando el color del hombre. Amén. ¿Por qué? Porque de verdad no sabemos a quién Dios estamos sirviendo. Como este pueblo le dice Elías, ¿hasta cuándo pues van a claudicar en dos pensamientos? Si servir a Jehová, seguirle a él; si a Baal, seguirle en pos de él. Y así nos dice Dios hoy en esta noche. ¿A quién Dios estamos sirviendo nosotros? Si a Baal o al Dios Todopoderoso, que ya nos cambió, ya nos transformó. Amén. ¿Y qué más celebran la iglesia liberal? Celebran la Navidad. Ya están listos los cuetitos ahí ya. La iglesia liberal, no la iglesia, la sana doctrina. Amén, nuestra iglesia. Amén. El día del pavo. Ya está listo el chompipo, amén. Ya lo agarraron ya. Amén. Y la iglesia, muchos, ¿verdad? Ese día, como dice nuestro hermano pastor, no es bueno hacer una comidita, pero no que sea el mismo día que se celebra. Pero la gente hoy en día, la Navidad, hasta que allí va a ser tonelada de tamales. De verdad, muchas iglesias hoy en día, hermano, se están cambiando la sana doctrina que Dios ha dejado y no sabe hacia dónde están caminando, especialmente los que están enfrente, los que Dios los ha llamado, que tienen que predicar la palabra de Dios. Están cambiando la palabra de Dios. Por eso dice la palabra del Señor: el que pone o quita algo de la Biblia, también será quitado de su nombre allá.
Amén. Así que esos, no sé si estarán su nombre ahí o ya ha quitado, porque ellos están añadiendo esa palabra. O alguna vez de los que predicamos aquí, usted ha encontrado un versículo donde dice, Jesús dice que celebró el cumpleaños del apóstol Pedro, ¿no? O Judas, el que traicionó, dice que le hicieron una carnita asada. Dice que a pesar de que le traicionó, pero dice que celebró. ¿Ha escuchado? No. A menos que si tiene un texto me da pero no hay un texto, amén. No hay ni un texto que habla de la Navidad, del Año Nuevo. Hasta hay cristianos, dice la palabra del Señor, estaba diciendo yo aquel día que hasta el día de los muertos que ya se murieron. Y hay cristianos van todavía a ver a ese día a sus familiares. Aquí no, especialmente dije aquel día en Guatemala. Y hay cristianos todavía van con sus canastitas de fruta, de atol, de no sé qué le dan a los muertos. Muerto es muerto, ya se murió, ya. Amén. Hoy es el que tenemos que convivir, traer aquí en la casa de Dios. Pero ya de muerto, ya ahí ni va a sentir que fuiste a dejar algo, ¿no? Pero muchos cristianos todavía que están metidos ahí, todavía. Amén. Una chata, una jamaica. De verdad, por eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que tener cuidado. Dice, y son muchos los cristianos, dice, que están confundidos y vive igual que los mundanos. Muchos. Por eso dice la palabra del Señor que cuando Cristo venga, hay iglesia, hermano, hay iglesia bastante, muchísimo. Pero no todos, como dice la palabra del Señor, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que solo el que hace la voluntad de mi Padre. Solo el que está en la palabra de Dios, el que predica, el que anuncia, el que está en la sana doctrina, eso va a entrar en el reino de Dios. Aquellos, dicen la palabra del Señor, y muchos de verdad viven igual que los mundanos. ¿Por qué viven igual? Porque viste como los mundanos. Han visto cristianos que se visten como mundanos. En muchas iglesias, hermano, hemos ido, no es por hablar mal, pero si hablamos de verdad, si conocemos a Dios, sabemos que Dios transforma, cambia al hombre. ¿Y por qué yo tengo que poner una playera para ir a la iglesia? O las mujeres poner una, ¿cómo se dice? Chiquifalda o minifalda. Entonces, hermanos, si Dios nos ha cambiado, así como están nuestras hermanas, que siguen así. Amén, porque Dios ya te transformó, ya te cambió, ya el del mundo se quedó. Ya los que hacíamos del mundo, dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que hacíamos antes se quedó, cómo vivíamos se quedó. Pero hoy en día el cristiano todavía tiene esas cosas viejas todavía. Amén. ¿Y qué más se hacen en esas liberales? Dice la palabra del Señor, se viste como los mundanos, habla como los mundanos. ¿Has escuchado a un cristiano hablar como los mundanos? Especialmente cuando tú te acercas con alguien y habla malas palabras, y hay cristianos que todavía hablan malas palabras. Amén, donde no deberíamos juntarnos con ella. No es porque nos sentimos santitos, no. Estamos cada día esforzándonos. Amén, pero que no tenemos que agradar. Por eso dijo Dios a Jeremías que se convierte a ti ellos, que no tú a ellos. Y mucha gente se están convirtiendo a ellos, amén, a los mundanos, esos mundanos, amén. Y dice, hablan como los mundanos, frecuenten los mismos lugares que los mundanos.
Amén. Especialmente espero que aquí no hay futboleros, algunos que les gusta ir al campo todavía. Vamos a ir a ver el partido. Muchos de verdad que todavía van a ir al campo, al fútbol, amén. Pero donde nosotros no tenemos que estar. Y muchos. Un hermano me estaba diciendo ayer, dice que por eso hay cosas, hermano, nuestros hijos van creciendo. Tenemos que tener cuidado de lo que nosotros estamos hablando. Porque un hermano dice que hablaba mal del fútbol y le decía, ¿por qué vas a ir a jugar? ¿Y por qué? Dice que le decía el hermano. Y ahorita dice que él se tarda en llegar y porque ya tiene un hijo, dice que ya se metió a un equipo de fútbol y entonces ahorita toda su palabra, amén, de que él dijo no lo está cumpliendo, amén. Por eso es necesario que nosotros, dice la palabra del Señor, frecuentan los mismos lugares que los mundanos. No tenemos que frecuentar los mismos lugares donde los mundanos están caminando. Especialmente, hermano, más adelante vamos a ver que los hombres hoy en día estamos viendo nuestro caminar, cómo estamos nosotros conduciendo espiritualmente. Esta iglesia, si ves mucho de allá afuera, están viendo nuestro caminar. Cómo nosotros estamos caminando, cómo nosotros estamos guiando, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros incluso vestimos. Amén. Cuando dije se viste como mundanos, han visto hombres en el trabajo. Yo he visto hombres que son evangélicos, pero andan con la gorra para atrás y hablan como los mundanos. Dice, ¿qué onda vos? Y es cristiano. Y muchos cristianos todavía. Ya donde, como dice nuestro hermano, pues hay otra forma como saludar, pero no deberíamos hacer como ellos. Amén. Dice el apóstol Pablo, nos recomienda, busque conmigo, amén. Pero antes de eso dice Elías a este pueblo, dice, acercándose Elías a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo claudicáis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si a Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Amén. Espero que nosotros no quedemos mudos cuando nos pregunta, ¿a quién Dios está sirviendo? Al Dios verdadero, al Dios que transforma, al Dios que murió y resucitó por nosotros. A eso estamos sirviendo nosotros. Amén. No estamos sirviendo a otros dioses. Amén. El verdadero Dios que cambia, transforma el hombre, a eso estamos sirviendo nosotros. Amén. Busque conmigo ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice el apóstol Pablo que también nuestro caminar cada día que nosotros tenemos que ver y tener cuidado cómo nosotros estamos caminando nuestra vida espiritual. Romanos 12, 1. Amén. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Dice el apóstol Pablo. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo a esta palabra? Él nos dice que nos recomienda, o él estaba recomendando a los romanos que tratemos lo más que pudiéramos por no confundirnos con los mundanos. Porque Dios, dice la palabra del Señor, que no nos conformemos a este siglo. Cuando habla este siglo, a este mundo, que no nos conformemos, dice, todo lo que vemos, todo lo que hablamos ya de esas fiestas, ya el cristiano ya no tenemos que ver aquí en esta tierra, ya no somos de aquí. Entonces por eso dice la palabra del Señor, sino transformado, dice el 2, transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El hombre tiene que entender, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada día de nosotros, dice el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado
cómo nosotros tenemos que caminar espiritualmente y tratar la manera que no pudiéramos, no por confundirnos, dice, con los mundanos o con estar con ellos, dice, y de la manera que viven como ellos, porque Dios ya nos libró, ya nos transformó, ya nos cambió de nuestra manera de vivir. Antes hacíamos esas cosas que ellos hacen, pero nosotros hoy en día tenemos que vivir conforme la palabra de Dios. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, tenemos que transformarnos cada día. Por eso dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego, dice él, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto. Está hablando del culto. Y cuando no nos venimos, nos convertimos a esos hombres que no conocen a Dios, que todavía no conocen a Dios, que todavía tienen la mirada de este mundo todavía. Pero nosotros, por eso dice él, que tratemos la manera, hermano, que no nos confundamos, dice él, de la gente, de los que no conocen a Dios. Porque ellos, dice, esa gente, dice, vive a su manera, vives como ellos quieren. Porque Dios a nosotros ya nos ha hecho libre, ya nos transformó, ya nos cambió nuestra manera de vivir como antes, cuando no le habíamos conocido. Y porque nos sacó del mundo, allí nos sacó Dios para servir a Dios, pero los culpables, dice la palabra del Señor, siempre hay culpable, amén, que no nos predica. A esa gente hay veces no les predican la palabra del Señor como nos predica a nosotros. Si nos perdemos, hermanos, si el hombre hoy en día se pierde es porque se quiere, pero aquí se predica la sana doctrina, se predica la palabra de Dios con lo que está escrito en la Biblia. Aquí no se predica otra cosa, hermano. Aquí no se predica de otro evangelio, amén. Y muchos, dice la palabra del Señor, son culpables de los que se congrega, dice, a las iglesias. Son muchos, especialmente, ya dije, de los predicadores. Mucho, hermano, yo he escuchado muchos predicadores así, hemos ido en las iglesias. Y hay muchos iglesias donde dice, donde ellos mismos te dan de lo que tú vas a predicar. Ellos lo que quieren es, hermano, no predicas el pecado, no predicas el adulterio, la fornicación, no hablas de eso. Usted habla nomás de éxito, nomás de prosperidad, nomás dile que la gente está bien así como están, como viven, ellos pueden vivir a su manera. Diga que no vayan al infierno, ellos así como están, dile que van al cielo. Es lo que y muchos predicadores se cambian de color. ¿Por qué? Especialmente dice, cambia la doctrina que Dios ha dejado. Porque como dije al principio, cambia porque para que le den dinero, le den un sueldo, y ellos no predican la palabra del Señor. Amén. Pero en aquel día van a entregar cuenta. En aquel día, allí es donde nos van a decir cómo nosotros vivimos en esta tierra. Amén. Cómo nosotros caminemos en esta tierra, nos van a decir todo allá. Tengo una prédica, no sé dónde están los textos, pero donde dice que nosotros, todo, dice, como nos van a poner como una pantalla, todo lo que nosotros hicimos, todo lo que nosotros caminamos, allí nos van a enseñar. Usted puede decir, pero no me parezco, hermano, no me parezco, Señor, no me parezco, es un poco narizón esto, yo no. Allí no, allí va a aparecer como usted está. Amén. Como yo prediqué la palabra, como yo viví la palabra de Dios, allí nos va a decir. Pero si no cambiamos la palabra, no cambiamos la sana doctrina que Dios ha dejado. Por eso hay una palabra, dice que el mismo Jesús
predicó la sana doctrina, reprendió el pecado. Por eso dice la palabra del Señor que muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién lo puede oír? Ahí está en Juan 6:60, amén. Ahí dice, y mucha gente hoy en día donde se predica la sana doctrina, donde se predica la verdad, ¿qué hace la gente? Se cambia de iglesia. Dice: es que aquí está fuerte la palabra, es que aquí no dejan que yo celebre mi cumpleaños, mi 15 años. Aquí no dejan celebrar el día del gato, del perro. Y por eso se cambia, se van a otro lado donde están esas iglesias liberales. Es que allá sí, allá sí. Se goza uno con pastel que dan. Es lo que dice la gente. Por eso dice la palabra del Señor, Jesús predicó la sana doctrina, reprendió el pecado. Por eso dice, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién lo puede oír? Y desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y así están mucha gente hoy en día. Cuando tú les reprendes el pecado, les dice que está mal, oh no, la gente se enoja, la gente ya no van a regresar. Y así sus discípulos. Estaba meditando yo, ¿usted qué piensa cuando dice la palabra del Señor que los discípulos se volvieron atrás? ¿Dónde creo que ellos se fueron? ¿No se irían al mundo otra vez? ¿No se irían haciendo de lo que estaban haciendo? Amén. Y así hacen las personas que se vuelven atrás hoy en día. Vuelven a pecar otra vez. Vuelven a los vicios otra vez. Vuelven a hacer las cosas que hacían antes. Amén. Por eso dice, desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaba con él. Juan 6:66. Y dijo entonces Jesús, dice a los 12: ¿Quieres irnos acaso también vosotros? Juan 6:67. Y Juan 6:68 dice: respondiendo Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién va a ir el hombre, hermano, cambiando de iglesia? La iglesia no te cambia, el que te cambia es Dios, el que te transforma es Dios. El hombre, el pastor no te puede cambiar, Dios mismo. Solo que dejemos que Dios cambie nuestra manera de vivir. Amén. Por eso dijo el apóstol Pedro, dice la palabra del Señor: respondiendo Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Si solo Dios, hermano, tiene esa palabra de vida eterna para nosotros. Amén. Solo Él nos puede cambiar, solo Él nos puede transformar. El hombre aquí entre nosotros, yo no te puede cambiar, no te puede transformar. Es Dios mismo que puede transformar al hombre. Pero el hombre hoy en día no se quiere, no se deja que Dios cambie su mente, de su manera de vivir. Está caminando, está retrocediendo para atrás. Pero si Dios ya nos cambió, ya nos transformó, el hombre no tiene que cambiar de pensamiento, no tiene que ser de doble pensamiento. Tiene que servir al Dios Todopoderoso. De verdad, hermano, nos da tristeza de ver hacia dónde están caminando. Amén. Salir, te vas al mundo, nada bueno hay. Amén. El enemigo lo que quiere, ya hemos escuchado, es matar y destruir y quitar esa vida eterna que Dios nos ofrece. Pero gracias a Dios, hermano, que nosotros estamos aquí. Luchemos cada día, caminemos conforme a la voluntad de Dios, no cambiemos la palabra de Dios, porque como dice Pedro, si solo Él tiene, ¿a quién iremos? Dijo él, si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién, hermano? ¿A quién podemos acudirnos? Si solo a Dios. ¿A quién se puede acercar al hombre? Solo Dios. Amén. Por eso dice la palabra del Señor: otros simplemente por agradar a los hombres cambia de la misma manera, porque Pedro dice, cambiaba cuando hay una palabra que encontré, este Pedro, a pesar de que era un apóstol, que él se cambiaba de pensamiento también.
A pesar de que él era el que estaba con Jesús, hubo un momento, yo creo que dijo él, está bueno la carnita asada, está bueno el pastelito, allá voy a ir a predicar, porque allá sí hay comidita. Amén. Dice que él se juntaba con los gentiles, amén. Y así mismos, vamos a leer primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Por eso Dios, hermano, nos habla cada día que nosotros tenemos que cuidarnos, cómo nosotros vamos a caminar delante de la presencia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, dice: basta ya del tiempo pasado, dice. Basta ya del tiempo pasado. Lo que pasó ya pasó. Para haber hecho los que agrada a los hombres. Escuche bien eso. Y muchos pastores, muchos predicadores. 4:3, amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 y 4, amén. Basta ya es el tiempo pasado, dice, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, dice, andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, herejía, disipaciones, abominable, idolatría. Dice el 4, a esto les parece cosas extrañas, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenado disolución ultrajan, dice el apóstol Pedro, amén. No corráis con ellos, dice, no vayas con los gentiles, amén. Pero ellos, dice la palabra del Señor, pero ese apóstol Pedro dice que él cambiaba de la manera. Pedro dice cambiaba cuando se juntaba con los gentiles. Y dice, pero que cuando veía que venían los judíos, actuaba como si no hubiera conocido a los gentiles. Dice, hay muchos que predican la palabra del Señor, así se acomoda el mensaje, cambia de color como ese animalito, cambia como el camaleón, porque no le dan, ya dije, no le dan paga, amén. De verdad, hermano. Dice que el apóstol Pedro dice que se cambiaba de personalidad cuando estaba con los gentiles, porque ahí dice que comía con ellos. Y cuando cristianos hoy en día les dicen, ay, hay carnita asada, no te vayas a la iglesia, hay pastelito, y cambia de color y cambia de persona. Dice, no, culto, todo el tiempo culto, todo el tiempo oración, no, voy a ir a gozar con esos gentiles. Los gentiles no conocen a Dios. Los judíos dicen que son creyentes, amén. Y Pedrito dice que cuando le invitaba y que había, dice que Pedrito iba a comer los sándwiches, iba a comer el arroz, panito con café. Pero dice cuando miraba a los judíos, dice que como que no lo hubiera conocido. Y hay muchos nosotros así. Cuando nos invite a una fiesta, ahí nos convertimos en fiestero. Y cuando estamos en la iglesia nos convertimos en cristianos. Amén. Y estaba meditando yo esta palabra. Realmente, si usted ha ido en unas fiestas, ¿qué se habla en una fiesta? Palabra de Dios. Allí ponen música mundana y ahí están bailando. Y el cristiano también como que le entra un espíritu de... Así dice uno que le invitaron a una fiesta, dice que era cristiano, pues le invitaron a una fiesta. Pero cuando empezó la música, no hombre, ahí andaba él. Se le olvidó que era cristiano. Y de verdad, hermano, en una fiesta, ¿verdad?, pasan muchas cosas. Amén. Ahí habla de chisme, habla de las personas, habla de muchas cosas. Ahí no se habla la palabra del Señor. O hay de una fiesta que ahí está la Biblia y hablemos, hermano. O demos una palabra. Nada. No. Por eso dice que
dice la palabra Señor, basta ya, dice, es tiempo pasado, eso ya pasó, ya se quedó, para haber hecho lo que agrada a los hombres, dice. Hermano, antes nosotros dábamos gusto, dábamos libertad a esos hombres, estábamos con ellos, pero hoy en día que Dios nos cambió, ya somos diferentes. Amén. Por eso dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfrenado, desolución, un ultraja. Dice, muchas cosas pasan en una fiesta, hermano. Incluso ahí hasta hay peleas, hasta hay cristianos que salen peleados ahí, porque no le dieron a su niño el pedazo de pastel y está peleando ahí por el pedazo de pastel. Sí, muchos, sí, he visto yo que es que a mi niño no le dieron. Amén. Y el niño ya comió uno, quiere otro. De verdad, ahí pasan muchas cosas, amén, en una fiesta, hermano. Salimos, hay unos cristianos salen borrachos ahí en esas fiestas. Y siendo cristiano, amén, solo una copita le dice que él toma unos cuantos. Por eso hermano, yo creo que lo que Dios nos pide es que nosotros tengamos en cuenta que Dios ya nos cambió, ya no es porque no amamos a nuestro prójimo que no conocen a Dios, hablemos la palabra de Dios. Los amamos, dice la palabra del Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no también debemos decir lo que no, pero también usted sabe que si va a una fiesta pasan muchas cosas, ahí no hay palabra de Dios, hay pura música mundana y espero que no empiece a bailar las hermanas ahí, amén. Allí en el mismo libro dice la palabra del Señor, cuando el cristiano dice quiere vivir bajo la voluntad de Dios, es entonces cuando nos convertimos diferente al mundano y nos llegamos a parecer a Cristo. Dice, escuche bien eso, cuando el cristiano se deja convertir, nos hacemos diferente a los mundanos, los que no conocen a Dios, y nos parecemos más a Dios, más a Cristo. Es decir, un ser, dice, moralmente bueno y responsable por nuestro hecho, por nuestra forma de vivir, cuando nosotros realmente dejemos que Dios entre en nuestro corazón. Pero cuando no, amén. Por eso dice allí en el mismo libro 4:16, pero si alguno pareciere como Cristo, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Dice, porque es tiempo de que la justicia comienza de la casa de Dios, y así primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultades se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que parecen según la voluntad de Dios, encomienda su alma al fiel Creador y haga el bien, dice la palabra de Dios. Hermano, cuando Dios nos transforma, nos cambia, nosotros hacemos hombres y mujeres diferentes. Damos, dice la palabra del Señor, damos buenos ejemplos allá afuera. Porque dice en Corintios capítulo 2 versículo 3, dice que nosotros delante de la gente, todos nosotros, ¿alguien puede buscar? 2 Corintios 3:2, que todo lo que nosotros hacemos, nuestro caminar espiritualmente, la gente está viendo cómo nosotros estamos caminando. Amén. El que encuentre lo lee, pero con voz de soldado, amén, o soldada, amén. O sí a beber leche. Y No, segunda Corintios 3. Ajá. Aleluya. Escuche bien eso.
La gente está viendo nuestro caminar. Lee, amén. ¿Lo encontró? 2 Corintios 3:2. Lee. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Escuche bien eso. Todo lo que nosotros estamos haciendo afuera, nuestro caminar, la gente está viendo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de andar, todo la gente está viendo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con una iglesia cuando está cambiando la doctrina? Como dije al principio, cuando ven balones, flores o no sé qué se pone aquí en esta iglesia, ¿qué dirá la gente? No que son de sana doctrina, pues. ¿Y qué pasa con esos hombres que han cambiado esas sanas doctrinas? Como dice la palabra del Señor, nosotros ya conocemos a Dios. ¿En dónde va a aparecer esos hombres impíos que conociendo la palabra del Señor? Amén. Conociendo la verdad y están cambiando la palabra de Dios. Así que la gente, hermanos, están viendo nuestro caminar en el trabajo, cuando vamos manejando, cuando entramos a una tienda, ahí en la casa, los que están, ellos están viendo nuestro caminar. ¿Qué tal yo llego y con la puerta y cierro la puerta y siendo que ellos saben que predico la palabra del Señor y todavía pongo música mundana todavía? ¿Qué dicen ellos de mí? ¿O no, allá no les predican la palabra? ¿No les predican la sana doctrina? No, el pastor no les dice que es malo. Amén. Nos predica, hermanos. Solo que somos como este animalito que nos cambiamos de color. Aquí somos blanquitos, allá afuera nos convertimos en negritos o en rojitos. ¿En qué se convierte el cristiano? Amén. Cuando que Dios nos ayude, hermano, cada día. Escuche bien eso, ¿dónde está? ¿Dónde dice que